Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a resolver, miren, un examen básico de Microsoft Excel. Bien, miren, lo tenemos por acá. También me lo acaba de enviar un suscriptor y en esta oportunidad vamos a grabar cómo resolverlo paso a paso. Les quiero comentar también que ya hemos resuelto dos exámenes más que son básicamente de intermedio a avanzado, ¿no? Si te gustaría ver los otros videos, el link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo. Bien, vamos a comenzar con esto, pero no se olviden, ojo, que pueden descargar este PDF para que ustedes también puedan leer mejor y así resolver el examen, juntos. Bien, el link, nuevamente te lo digo, lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo para que descargues este PDF. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con esto. Miren, ¿qué nos dice la primera pregunta? Voy a acercar un poquito. Miren, como es un examen básico, en realidad es bastante sencillo, pero de lo sencillo siempre se aprende algo nuevo. Ojo, ahora sí, miren, me dice, crea un archivo Excel y guárdalo con el nombre de tu apellido paterno, ¿ok? Miren, acá está el archivo. ¿Cómo lo guardamos? Ya sabemos, ¿no? Nos vamos a la pestañita archivo, guardar como, examinar, y yo lo voy a guardar en escritorio, ¿ok? Miren, le voy a poner acá mi apellido, le voy a poner Vela. En realidad ya tengo otros archivos con ese nombre y le voy a poner Vela 2021, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes pongan su apellido. Le doy en guardar y ahora sí, vamos con la segunda pregunta. Miren, me dice, nombra las hojas, me dice. A la hoja 1 con la etiqueta tabla y a la hoja 2 con la etiqueta gráficas. Venimos acá y me está pidiendo que cambie el nombre de las hojas. El nombre de las hojas, ¿no? Dos veces clic, 1, 2. Y le vamos a poner a este, le vamos a poner tabla, enter. Venimos acá, un clic en el más y dos veces clic y a este le vamos a poner gráficas. Presionamos enter, ok, ahí lo tenemos. Si gustan, le pueden cambiar de color para que se vea más bonito, ¿no? Clic derecho, color de pestaña y elegimos en realidad cualquier color. Yo voy a elegir, por ejemplo este azul claro, un clic acá, clic derecho, color de pestaña. Y le doy, por ejemplo, este verde. Ok, ahora sí. Acá tenemos las dos hojitas con diferente color de pestaña y otro nombre, ¿no? Vamos con la tercera pregunta. Me dice, configura la hoja en horizontal, me dice. Orientación horizontal. Vamos por partes. Miren, orientación acá. Nos vamos a la pestañita. Miren, pestaña disposición de página. Nos vamos a orientación. Y al final nos vamos a horizontal, ¿ok? Nuevamente, orientación horizontal. Aparentemente no se ve ningún cambio reflejado, pero espérense, después lo vamos a ver. Miren, nuevamente acá, miren, vamos a seguir leyendo. Me dice, inserta un encabezado con el nombre de la facultad a la izquierda y tu nombre a la derecha, ¿ok? Miren, vamos a ir, me está pidiendo encabezado. Vamos a ir a la pestaña insertar, un clic en la pestañita insertar y a la derecha, miren, a la derecha dice acá encabezado y pie de página. Acá en el grupo de texto, ok, miren acá nuevamente a la derecha texto, encabezado y pie de página. Le doy un clic acá y recién acá, miren, yo puedo observar la orientación de la hoja. Miren, voy a alejar un poquito más. Acá recién voy a ver la orientación de la hoja y esto se va a ver reflejado cuando imprimen el documento. Miren, si me voy nuevamente a disposición de página, miren, orientación, le voy a cambiar a vertical para que vean cómo varía. Un clic acá y acaba de cambiar, ¿no? Ahora sí vertical, pero me está pidiendo orientación horizontal, ¿ok? Voy a acercar un poquito más, miren, le voy a dar un clic acá a la izquierda, me dice el nombre de la facultad. Yo voy a poner Facultad de Ingeniería Sistemas, por ejemplo, ¿no? A la derecha me pide que ponga el nombre. Voy a poner por acá Miguel Vela Vela. ¿Ok? Miren, acá está. Ya tenemos el nombre a la derecha y la facultad a la izquierda. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué me dice? A ver. En el pie de página, acá está, inserta, miren, inserta la fecha de hoy, alineada a la derecha. Ok, o sea la fecha, miren el pie de página, nuevamente vamos a alejar un poquito, el pie de página está acá, miren acá abajo, ok, acá abajo, me pide a la derecha, un clic acá, voy a acercar un poquito más, a ver, voy a acercar un poquito más,
un clic acá y nuevamente vamos a dar un clic donde dice encabezado y pie de página. Un clic aquí, ¿no? Vamos a buscar, miren, me pide la fecha actual. A ver, perdón. Se me acaba de ir. Y a la derecha, miren, en el pie de página, insertar, que me dice la fecha de hoy, me dice, la fecha de hoy. Entonces un clic acá, nuevamente un clic en encabezado y pie de página y buscamos la fecha actual. Ok, acá está, miren, con un clic. Les va a salir un código, acá les sale un código, no se preocupen, pero cuando imprimen ya les va a salir siempre la fecha actual. Ok, hasta ahí, miren, ya, es más, con un clic afuera ya me acaba de aparecer, ¿no? ¿Qué más me pide? A ver, en la primera hoja captura la siguiente tabla, me dice. Me está pidiendo que crear, miren, me está pidiendo crear esta tablita, miren. A, B, C, D, E. Vamos a ir acá. Miren, vamos a salir de esto, ¿ok? ¿Cómo salimos? Quiero que observen que acá abajo hay tres opciones. Miren, la opción que normalmente trabajamos es esta, que como una mallita que se ve, ¿ok? Si le damos un clic, miren, salimos y no se ve absolutamente reflejado nada, ¿no? Nuevamente les digo, los encabezados, pie de página y la hoja horizontal lo vamos a ver cuando imprimimos el documento. Ok, todavía vamos a esperar un poco. Bien, si queremos volver a encabezados, también podemos acceder acá, donde dice diseño de página. Miren, un clic y volvemos a los encabezados, pie de página y todo eso. Ok, esta es la segunda ruta. Lo otro es por acá. Ok, insertar, encabezado y pie de página, que es exactamente lo mismo que darle un clic acá. Ok, vamos a ir a lo normal. Lo que vamos a hacer ahora es, miren, A, B, C, D, E. Ok, vamos a combinar hasta la E. A, B, C, D, E. Miren, seleccionamos todo. Nos vamos a inicio. Acá pestañita inicio. Y le damos donde dice combinar y centrar. Ok, combinar y centrar. Un clic acá. Vamos a copiar ese texto rápidamente. Lo copiamos, clic derecho, copiar. Y lo pegamos poco a poco. 2 veces clic. Ok, miren, vamos a imprimir archivo. Imprimir. Y miren, ya se está viendo acá cuando vamos a imprimir. Facultad de Ingeniería de Sistemas. A la derecha tu nombre. Y abajo la fecha actual. Ok, solamente cuando se imprime. Miren, me parece que el gráfico está muy pequeño. Y acá también, quiero que observen, se ve una línea. Ok, esta línea que ven acá es exactamente todo lo que voy a imprimir. Ok, acá lo estamos observando. Miren, acá lo estamos observando. También nosotros podemos dar un clic acá, a la derecha, para ver cómo va a salir la hoja. Miren, un clic acá. Y a ver, sí, todavía no se ve bien, porque acabamos de poner un texto nomás. Así que le vamos a dar en normal. Ok, en normal. Después vamos a ver esta vista para... A ver, perdón, es vista previa de salto de página, me dice, ¿no? Ok, vamos a darle acá en normal y vamos a seguir con esto. Miren, yo le voy a cambiar de color a este para que vean la diferencia acá, para diferenciarlo, ¿ok? Le voy a hacer más anchito, podría ser ahí, y le voy a traer, miren, poco a poco le voy a traer a la derecha, ¿ok? Podría quedar ahí, miren, ahí está, bien, ahí lo tenemos. Le voy a poner al centro, más grandecita, podría ser ahí, ¿no? Luego de eso, a ver, vamos a copiar descripción, está en la A. En la A lo pego, miren, rápidamente. Desde acá también clic derecho, copiar. Y voy pegando poco a poco según la celda. Ok, costo, lo pego por acá. Luego de eso tengo IVA, lo pego a la derecha. Y luego de esto tengo total. Y lo pego acá también. Ok, miren, la descripción es la más larga, creo, me parece. La descripción es la más larga, así que le amplío un poquito. Unidad está más acá, y podría quedar ahí, ok, podría quedar ahí. A ver, creo que ahí queda. A ver, vamos a darle archivo, imprimir, y miren cómo ya la hoja se va transformando, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Si quieren imprimir con el teclado, que es lo más recomendable, presionen control y P. Eso es lo que yo normalmente utilizo, ok, esta combinación. Control más la tecla P para imprimir. Control P y vamos viendo cómo va quedando nuestro trabajo, ¿no? Ya, ahora sí. Vamos a ir acá nuevamente, miren. También está con un borde, con un sombreado o con un fondo. Le vamos a poner, por ejemplo, ese más negrita, ¿ok? Al centro.
y le vamos a poner sus bordes. Acá, bordes. Acá, ¿ok? En bordes, para que se vean las líneas. A este le vamos a poner negrita, más anchito podría ser, y ahí queda, ¿no? Control P para imprimir, ya va quedando, ¿bien? Vamos a copiar rápidamente esto. Miren, este está en la fila 3. A ver. Control C. Y lo vamos a pegar por acá. Control V, ¿no? A ver, acá también. Seleccionamos todo. Control C. Control V. Venimos acá. Seleccionamos todo. Control C. Y Control V. Venimos acá. Seleccionamos todo. Seleccionamos todo. Control C. Y Control V. Venimos acá. Seleccionamos todo. Control C. Y Control V. Seleccionamos todo. Control C y Control V. Miren, vamos pegando poco a poco. Acá también unidades. A ver, Control C, Control V. Vamos a venir acá. Nuevamente lo mismo. Control C. Venimos acá, Control V. Venimos acá, Control C. Miren, este procedimiento simplemente es copiar y pegar. No tiene nada de ciencia. ¿Ok? A ver, vamos a ir acá, Control C, Control V, Control C y Control V. También podríamos compartir la pantalla, ¿no? Vamos a ver, también podríamos compartir la pantalla para digitarlo más rápido, creo. Pero como ya comencé a copiarlo y pegarlo, vamos a hacer esto con todo, ¿ok? Ahí está. Copiamos, pegamos. Y me faltan tres más para acabar. A ver, por acá, perdón. Y ya lo tengo. Me faltan dos más. Control C, Control V, venimos acá, Control C y Control V, ¿no? Luego de eso, miren, tengo acá suma, pero suma se va hasta IVA. Miren, esta palabrita suma, ¿no? Se va hasta IVA. Entonces, miren, entonces vengo desde IVA, acá, y selecciono todo hasta acá. Miren, ahí, desde IVA. Y le doy en combinar y centrar. Un clic acá, ¿ok? Y acá vamos a poner la palabra suma, ¿no? Y está pegado a la derecha. Lo vamos a pegar a la derecha, negrita y más grande, ¿no? Ahora sí, tiene otro color. Vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle el mismo color. Y esto también está bien rayado, ¿no? Todo eso está con bordes, perdón. Acá están bordes. Un clic. Ya lo tenemos. Control P. Miren cómo ya va quedando nuestra hojita, ¿no? Ahí va quedando, bien. Luego de eso, miren, tenemos también, vamos a copiar esto. Control C. Lo vamos a pegar por acá. A ver. Control C. Control C. Lo pegamos. Acá. Lo mismo por acá. Control C. Y lo pegamos aquí. Y miren, deja un espacio. Y vamos a pegar también esto. Dejamos un espacio aquí. Acá nuevamente descuento. Copiamos. A ver, pegamos acá. Dejamos un espacio y ponemos IVA. ¿Ok? Y con eso ya tendríamos todo, ¿no? Pero vamos a ver los bordes. Solamente en unidades. Miren, todo eso está con bordes, ¿no? Y ahora sí. Miren, voy a acercar un poquito, ¿ok? Para que lo vean. Ahora sí. Estos también están pintados. Vamos a hacer lo mismo. Si quieren copiar el formato, miren, dan un clic, por ejemplo, en suma. Le dan acá, pestaña inicio, y dan 1, 2, a copiar formato. Y lo pegan acá. A ver, pero miren, me está copiando, uniendo las celdas. Vamos a copiar a este mejor, miren. Un clic acá en unidades, dos veces clic en copiar formato, 1, 2, y lo pegamos acá y acá. Miren, y ya lo tenemos, ¿no? Voy a jalar un poquito más, lo voy a traer este más acá y listo. Ahora sí. Ahora vamos con las fórmulas. En realidad también son muy sencillas. Me hice aplicar bordes y un tipo de letra diferente. Ya, bueno, ustedes ya le cambian el tipo de texto. Por ejemplo, acá me podrían poner, no sé, cualquier otra fuente, ¿no? Por ejemplo, esa fuente. Me pide que cambie las fuentes. ¿Ok? Eso ya depende de ustedes, ¿no? Muy fácil en realidad. Elijan otra fuente, otro color, otro sombreado, no sé. Ya, pero acá me dice, miren, calcula los siguientes datos. IVA, me dice, costo por IVA, ¿no? Acá, por IGB, perdón, costo por IGB. El IGB vendría a ser el IVA, ¿no? Que tenemos acá. Pero, ajá. El IVA es el costo por el 16%. Entonces, vamos a poner acá
¿dónde está el IVA? 16%. Bien, y el IVA me dice que es igual al costo por el IVA. Presionamos Enter y miren, el 16% de 12.000 es 2.075, ¿no? Me dice también acá, miren, a ver, emplea referencias absolutas. Para que no se mueva este 16, miren, dos veces clic al B17, que es este. Le vamos a presionar F4. Ok, miren, F4 es este. A ver. Voy a borrar esto para que no se confundan. El F4 está acá, ¿no? Acá, el F4. Vamos a seleccionar el B17 y presionamos F4. Y quiero que observen que se pone el signo dólar antes de la letra y antes del número. Con eso le estás diciendo que la celda sea, que no sea fija, ¿no? Cuando arrastras, que no se mueva. Presionas Enter. Miren, vamos a bajar todo esto. Bajamos. Y el B17 nunca va a cambiar porque está en una posición fija, ¿no? Para eso sirve las referencias absolutas. El total va a ser el costo más el IGB. Vamos a venir acá, ponemos igual el costo más el IVA, ¿no? Que vendría a ser el IGB. Presionamos Enter y arrastramos hacia abajo. Luego me dice suma. Acá ponemos igual, llamamos a la función suma y seleccionamos todo esto, cerramos paréntesis y Enter, ¿no? En realidad, muy sencillo. Luego, a ver, miren, luego tenemos aplica formato de números. Miren, aplicar formato número 2 decimales. A costo, miren, a costo e IGB. Vamos a poner 2 decimales, a costo e IVA, no IGB. Miren, le podríamos poner acá, vamos a ponerle de frente, ¿ok? Seleccionamos las dos columnas, nos vamos, pestaña inicio, y por el centro dice número, un clic y le vamos a dar en número, ¿ok? Un clic en número. Miren, de manera automática ya se puso 2 decimales, pero en caso de que no les salga 2 decimales, vamos a dar un clic aquí, vamos a ir a más formatos de número, les va a saltar esta ventanita y acá a la izquierda donde dice números, damos un clic, ahí va a estar seleccionado y acá dice, miren, posición decimales, acá tiene que estar 2 decimales. Bien, le damos en aceptar, vamos a seguir leyendo. Y estilo millares me dice, y estilo millares. A ver, estilo millares acá, para los que no saben, miren. De repente nunca han utilizado esta opción, algunas personas. En número está acá, miren, estos 3 ceritos, que prácticamente casi no se ven. Le damos un clic ahí, y miren, ya cambió a números millares. Ok, ya lo tenemos, vamos a guardarlo, guardamos. Y vamos ahora sí con la pregunta número 3. Calcular la suma de ya, bueno, esto ya está calculado. Ok, la suma es esta, ¿no? Facilísimo, acá, le voy a pintar de otro color. Esa es la suma que acabamos de realizar. ¿Qué más me pide? Utiliza la función correspondiente para calcular promedio, máximos, mínimos de las unidades solicitadas. ¿Ok? Promedio, máximo y mínimo. A ver, vamos a leer por acá. Me dice promedio, voy a acercar un poquito. Promedio de las unidades solicitadas. Acá están. El promedio, utilizamos igual, llamamos a la función promedio y seleccionamos todo esto, ¿no? Facilísimo. Cerramos paréntesis, Enter. Ya tenemos el promedio. Si quieren quitar 10 decimales, miren, si quieren quitarles decimales, nos vamos arribita, acá, y le damos a la derecha, esos ceros, disminuir decimales. Vamos a poner 2 decimales, ¿ok? Me dice ahora máximo de unidades solicitadas. Ponemos igual, llamamos a la función max, de máximo, abrimos paréntesis y seleccionamos todo esto, cerramos paréntesis y Enter. El máximo es 20 unidades. Vamos a poner el mínimo ahora, ponemos igual y llamamos a la función min, ¿ok? Función min. Abrimos paréntesis y hacemos lo mismo, seleccionamos toda la columna, cerramos paréntesis, presionamos Enter y ya lo tenemos ahí. Luego de eso, miren, por acá tenemos el número de bienes que exceden las 12 unidades. Ok, a ver, un poquito más acá, las 12 unidades. A ver, con la función contar sí, calcular cuántos bienes se solicitaron más de 12 unidades, me dice, ok. A ver, vamos a ver cuántas. A ver, nuevamente, calcula cuántos bienes se solicitaron más de 12 unidades. Vamos a contar. A ver, vamos a poner igual. Vamos a llamar a la función contar.sí. Abrimos paréntesis, me dice. Vamos a seleccionar todo esto.
miren, seleccionamos todo eso, el rango, punto y coma, y le vamos a decir, miren el criterio, mayor a 12 me está pidiendo, ¿no? A ver, vamos a leer nuevamente. Calcula cuántos bienes se solicitaron más, me dice, más de 12 unidades. Vamos a cerrar paréntesis y presionamos Enter, ¿ok? Miren, solamente tenemos dos que han superado las 12 unidades, ¿no? ¿Y cuáles son las 12 unidades? Acá, miren estos dos, ¿no? Acá, el 14 y el 20 es mayor a 12. Bien, el descuento, a ver, si más de 4 bienes solicitaron más de 12 unidades, entonces aplicar descuento. En caso contrario, no aplicar descuento, ¿ok? Entonces, vamos a poner acá, miren, igual, vamos a llamar a la función si. Si este, miren, si este es mayor a 4, me dice, punto y coma. Si es mayor a 4, entonces, miren, si es mayor a 4, entonces aplicar descuento. Me pide que ponga este texto, ¿ok? Si es mayor a 4, entre comillas, copio, aplicar descuento, punto y coma. En caso contrario que no se cumpla eso, vamos a copiar ese texto, me dice no aplica descuento, ¿ok? No aplica descuento, lo pegamos acá, control V, cerramos comillas, cerramos paréntesis y Enter. Y obviamente este 2 no es mayor a 4, ¿no? Es por eso que no aplica descuento. Lo voy a hacer más pequeñito por acá. Ahí lo tenemos, ¿ok? El IVA, creo que ahí ya acabamos. Ah, no, falta, miren, me dice acá. En la hoja de gráficos, crea una gráfica de columnas 3D utilizando los rangos de descripción y unidades. Descripción y unidades. Me pide un gráfico de columnas 3D, pero acá, miren, en gráficas, ¿ok? En esta hojita de gráficas. Miren, unidades y descripción. Lo único que nosotros vamos a hacer acá es seleccionar todo esto. Miren, seleccionamos solamente estas dos columnas porque eso me está pidiendo. Nos vamos a insertar. Nos vamos, a ver, me está pidiendo gráfica de columnas en 3D. Ok, nos vamos a insertar. Nos vamos donde dice acá, miren, gráficos. Y acá en columnas y barritas, damos un clic. Y me pide columnas en 3D. Ok, podría ser cualquiera de estas. Miren, a ver, yo voy a seleccionar el primero. Bien, voy a seleccionar el primero. Lo tengo acá. Miren, ahí está la gráfica, la primera gráfica. Le voy a copiar, control C, clic derecho, copiar y le voy a pegar acá. Ok, miren, acá está. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ya tenemos el primer gráfico. Luego de eso ya lo puedo eliminar. Ahora sí me dice, miren, crea una gráfica circular de 3D. Ok, crea una gráfica circular de 3D. Para mostrar el comparativo entre máximo y el mínimo de unidades solicitadas. Entonces, lo único que hacemos acá, miren, es seleccionar el máximo que está acá y el mínimo con sus respectivas unidades, ¿no? Solamente, miren, esas dos filas y esas dos columnas. Ok, nos vamos a insertar, nuevamente insertar, nos vamos acá, el gráfico, acá circular, y me pide gráfico 3D. Acá lo tenemos, miren, a este, control C, lo voy a pegar por acá, control V. Ok, miren, voy a hacer más pequeñito esto para que los dos entren acá. Bien, ahí lo tenemos. Voy a acercar un poco y acá está. Un clic, nos vamos a diseño de gráfico y podemos elegir cualquier otro diseño, el que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo este, un clic acá. También elegimos cualquier diseño el que ustedes más les parezca, ¿no? Por ejemplo, podría ser este. Si damos un clic, podemos cambiar también de color. Miren, podemos cambiar de color al color que ustedes desean, ¿no? No hay ningún problema. Cambiamos de color. Y con eso estaríamos respondiendo a la última pregunta, ¿no? Aplicar formato a tu gusto utilizando colores, texturas, títulos, leyendas, etc. También podemos ver algunos elementos o características si damos un clic en el gráfico, en el más. Y miren, título. Podemos poner títulos a los ejes, etiqueta de datos, tabla de datos, leyenda. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Lo mismo acá, un clic, más, y podemos poner leyenda. Ahí lo tenemos, ¿no? Si damos control P para imprimir, miren, si damos control P para imprimir, vamos a ver qué pasa con nuestro gráfico. Control P. Este gráfico, miren, no está en horizontal, así que vamos a ponerlo en horizontal. Disposición de página, orientación horizontal.
Control P. Miren, ahora sí está en horizontal y el gráfico está muy grande. Ok, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Podría quedar ahí. Y a ese también más pequeño podría quedar ahí. Control P. Miren, pero nos estamos olvidando. Voy a eliminar este. Elimino. A ver, lo elimino. Control P. Miren, este ya está. Ok. Pero me falta poner Facultad de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre y la hora, ¿no? Acá. Ya sabemos. Vamos a dirigirnos. Aquí, miren, en diseño de página. Un clic. Y acá le vamos a poner Facultad de Ingeniería Sistemas, ¿no? Acá vamos a poner nuestro nombre, Miguel Vela. Y la hora, miren, la hora va a estar acá abajo, a la derecha. Vamos a ir a encabezado y pie de página. Y vamos a buscar fecha actual. Acá está, un clic. Damos un clic en cualquier parte. Nos vamos a normal. A ver, perdón. Nos vamos acá a normal. Un clic en normal. Y ahora sí, control P. Miren que ya tengo acá la facultad a la izquierda, mi nombre a la derecha y la hora, la fecha actual inferior derecha, ¿no? Y eso prácticamente sería todo el examen, ¿ok? Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, puedes comentar ese mismo video para yo responderte, ¿no? Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal, el Tío Tech, y nos vemos hasta la próxima.